Pasemos ahora a conversar del intestino delgado y finalmente el intestino grueso. Pensando en la arquitectura que habíamos mencionado al principio, este también va a corresponder a lo que habíamos definido, la presencia de una mucosa, una submucosa, una muscular propia y una serosa. El tubo digestivo, y en esta primera parte, el intestino delgado esencialmente, está dividido en tres regiones: el duodeno, el yeyuno y el ilio. Aunque en algunos textos se considera a estos dos últimos como una unidad. Se puede hablar entonces del yeyuno-ilio. Mucho menos que entre estos no existe un límite preciso. Pero a pesar de ello, existen diferencias significativas que nos permiten diferenciar cada uno de estos. Una de las características esenciales del intestino delgado es la presencia de unos repliegues de la mucosa. Estos repliegues de la mucosa, cuya función esencial es incrementar la superficie de absorción, aunado a la presencia de repliegues epiteliales, conocidos como vellosidades, y a su vez estos revestidos por un epitelio monoestratificado cilíndrico con microvellosidades. Toda esta arquitectura estará orientado hacia el incremento de superficie de absorción. En la imagen que estamos observando, voy a empezar de la parte inferior y dirigirme hacia la parte superior. Se puede observar a la longitudinal externa, circular interna, submucosa. En esta línea negra estamos observando a la muscularis mucosae. Recuerden, por encima de la muscularis mucosae todo esto es mucosa. Y observen ustedes esta estructura que estoy señalando. Toda esta estructura corresponde a un repliegue de la mucosa. Ese repliegue se conoce como válvulas de Kerckring. Las válvulas de Kerckring, reitero, corresponden a repliegues de la mucosa, lo que implica que se tracciona arrastrando muscularis mucosae y la submucosa. En esta fotografía, que corresponde a duodeno, se puede observar estas prolongaciones epiteliales que corresponden a las vellosidades. Estas vellosidades intestinales van a estar revestidas por un epitelio denominado absortivo, el cual está constituido por un epitelio de tipo monoestratificado cilíndrico con chapa estriada o con microvellosidades. Además del componente epitelial que hemos mencionado, existe un componente glandular unicelular que corresponden a las denominadas células caliciformes. Hacemos un paréntesis para hacer un pequeño comentario al respecto. Las células caliciformes aparecen en el intestino delgado, lo que implica que en el estómago no existen células caliciformes en condiciones normales. La aparición de células caliciformes en el estómago correspondería a una alteración conocida como metaplasia intestinal. Repito, en el intestino aparecen estos repliegues del epitelio
conocidos como vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales están revestidas por un epitelio de tipo monoestratificado cilíndrico con chapa estriada o con presencia de microvellosidades. Estas las podemos identificar por esta línea rosado o rojo intenso que estoy señalando. Por debajo del epitelio encontramos a la lámina propia, y en esta lámina propia se puede observar la presencia de algunas estructuras glandulares. Noten ustedes algo adicional. Aquí estoy señalando a la muscularis mucosae. Esto implica que por encima de la muscularis mucosae todo es mucosa, mientras lo que esté por debajo de la muscularis mucosae corresponderá a la submucosa. En la fotografía pueden observar que a nivel del duodeno existen glándulas en la submucosa. Estas glándulas tienen un nombre propio, son las denominadas glándulas de Brunner. Entonces, recapitulando brevemente, habíamos comentado que en el tubo digestivo íbamos a encontrar una porción conductora. Recuerden que habíamos utilizado el esófago como el ejemplo de esta porción. La porción secretora, tenemos a la mucosa gástrica, sea esto la región antral o sea esta la región fundocorpórea. Y la porción absortiva, y que es lo que estamos conversando ahora en el intestino delgado. En esta microfotografía de transmisión se pueden observar dos enterocitos o dos células cilíndricas que revisten el epitelio de revestimiento del intestino, y a la derecha se puede observar una célula caliciforme. En la parte superior o apical de estas células cilíndricas encontramos a las microvellosidades. Entonces ahora sí, ya puedo redondear el tema que comentábamos. La arquitectura del intestino delgado está orientado a el incremento de la superficie de absorción. Ultraestructuralmente tenemos microvellosidades que van a encontrarse en la superficie apical de los denominados enterocitos. Estos enterocitos van a formar el epitelio de revestimiento o epitelio absortivo. El repliegue del epitelio absortivo formará a las vellosidades intestinales. El conjunto de vellosidades intestinales formará a la denominada válvula de Kerckring. Y todo esto está orientado al incremento de la superficie de absorción. En esta fotografía, para recapitular, nuevamente tenemos muscularis mucosae, lo que implica que lo que esté hacia arriba corresponderá a la mucosa, mientras que lo que esté por debajo de la misma corresponderá a la submucosa. Es en esta submucosa en la cual estamos observando la presencia de estos acinos correspondientes a las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner solamente se encuentran a nivel del duodeno. No existe ninguna otra porción del intestino delgado que contenga glándulas de esta naturaleza. A mayor aumento se puede observar muscularis mucosae, la submucosa con presencia de las glándulas de Brunner. La absorción, si bien se realiza a nivel de todo lo largo del intestino delgado, esta estará en mayor proporción encomendada a la región yeyunal e ilial.
Aquí en esta fotografía, nuevamente para recapitular, podemos observar las vellosidades intestinales, la lámina propia, muscularis mucosae y su mucosa. Noten ustedes que existen diferencias significativamente importantes en el tamaño de las vellosidades y el ancho de las mismas. Las vellosidades van a disminuir en altura mientras me alejo del duodeno y van a incrementar de grosor mientras me alejo del mismo. Por otro lado, la cantidad de células caliciformes va a ir significativamente aumentando desde el duodeno hasta llegar al ilion, donde se encontrará su máxima cantidad, en el intestino delgado. Otro componente importante a nivel del intestino delgado es la presencia en el fondo de las glándulas intestinales de unas células con un citoplasma granular intensamente eosinófilo, que corresponden a las denominadas células de Paneth. Estas células de Paneth las vamos a encontrar en el fondo de estas depresiones epiteliales, conocidas como criptas de Lieberkühn. Reitero, el epitelio de revestimiento del intestino va a formar una serie de depresiones conocidas como criptas y con el nombre propio de criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn las vamos a encontrar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Pero las células de Paneth solamente las vamos a encontrar a nivel del intestino delgado. Las células de Paneth tienen como función fundamental la síntesis y secreción de lisozima, cuya función corresponderá a la desestabilización de la pared bacteriana. Aquí en esta fotografía a mayor aumento se puede observar el citoplasma intensamente granular de color eosinófilo, mientras que los núcleos se encuentran discretamente rechazados hacia la membrana basal. En esta imagen se puede apreciar nuevamente las válvulas de Kerckring, constituidas cada una de estas por múltiples vellosidades intestinales. Observen ustedes en este esquema del ilion, este es otro dato importante. Las vellosidades ya no son tan densas, son más cortas, las válvulas de Kerckring son muy irregulares, pero el dato distintivo para el ilion corresponderá a la presencia de folículos linfoides, los cuales van a formar las denominadas placas de Peyer. Pasamos a discutir ahora el colon. En esta fotografía podemos observar muscularis mucosae, hacia abajo su mucosa, hacia arriba la mucosa, revestida por este epitelio de tipo columnar, y estas depresiones de estas estructuras epiteliales que corresponden a las denominadas criptas de Lieberkühn. Dicho de otra manera, las criptas de Lieberkühn los podemos encontrar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Otro componente o constituyente del intestino corresponde al apéndice cecal. En el apéndice cecal sucede un dato curioso. No existe un límite preciso entre la mucosa y la submucosa, en la medida que la muscularis mucosae está fragmentada por la presencia de numerosos folículos linfoides, los cuales comprometen la lámina propia y la submucosa.
Con esa consideración debemos de mencionar que el apéndice cecal también está dividido en una mucosa, una submucosa, una muscular propia y una serosa. La última porción del tubo digestivo está constituida por el intestino grueso, el cual presenta las siguientes partes: el ciego, el colon y el recto. El ciego constituye la comunicación entre el intestino delgado a través de la válvula iliocecal, y en esta encontraremos el apéndice vermiforme, mientras que el colon está subdividido en 4 secciones: colon ascendente, transverso, descendente y el colon sigmoides. La función básica del intestino grueso o colon está orientada hacia la absorción de agua. Es por esta razón que los enterocitos son escasos y el principal componente corresponderá a las células caliciformes. En esta imagen se puede apreciar que el principal componente celular corresponden a células caliciformes, con estas depresiones conocidas también como criptas de Lieberkühn. Noten ustedes la presencia de un denso componente linfoide que van a ser una característica distintiva en las porciones inferiores del tubo digestivo. A mayor aumento se puede apreciar el principal componente celular correspondiente a abundantes células caliciformes y escasas células absortivas. En el apéndice cecal, un dato significativo es la presencia de folículos linfoides, los cuales se encuentran comprometiendo tanto la lámina propia como la submucosa, razón por la cual diferenciar mucosa de submucosa a nivel del apéndice cecal resulta una tarea un poco difícil, puesto que la muscularis mucosae se encuentra significativamente fragmentada. En esta otra imagen se puede observar la mucosa apendicular, que es exactamente igual a la mucosa colónica, la presencia de numerosos folículos linfoides que comprometen la lámina propia y la submucosa, mientras que el resto de componentes guardan la arquitectura común que ya habíamos comentado. A nivel del recto, existen diferencias importantes que debemos de mencionar. A este nivel ya no hay células absortivas, y estas están constituidas esencialmente por células de tipo caliciforme. Esto en la mayor parte o longitud del recto, puesto que en la denominada ampolla rectal, ahí encontraremos parte del componente epitelial, ya no un epitelio de tipo columnar, sino más bien un epitelio de tipo escamoso o polistratificado plano, no queratinizado. El resto de componentes es exactamente el mismo que hemos comentado para la arquitectura común. Tenemos una circular interna, una longitudinal externa y una envoltura externa, que es necesario también hacer una pequeña aclaración. Si bien en el tubo digestivo, para la arquitectura común que hemos mencionado, de la existencia de una mucosa, una submucosa, una muscular propia y una serosa, en la gran mayoría de órganos del tubo digestivo, en el esófago y en el recto no tenemos serosa, sino más bien una adventicia. Y a nivel del recto, adicionalmente, existe también una modificación, y esta modificación está dada por la presencia de fibras musculares esqueléticas, las cuales van a formar el denominado esfínter anal. Entonces, podríamos recapitular mencionando lo siguiente.
El tubo digestivo está constituido por una arquitectura común, en la cual encontraremos una mucosa, una submucosa, una muscular propia, con su distribución en circular interna y longitudinal, circular interna y longitudinal externa, constituida por fibras musculares lisas y una cubierta externa denominada serosa, con la excepción del esófago, que estará revestido por una adventicia, así como a nivel del recto. En cuanto al componente muscular, tenemos músculo esquelético a nivel del esófago proximal y a nivel del margen anal, formando el esfínter.